solo se visualiza en las poblaciones pequeñas. No, no, no. La deriva génica, de acuerdo con teoría neutral, siempre está participando. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en las poblaciones de tamaño efectivo pequeño, se hacen más notorios sus efectos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? A eso es a lo que voy. Si desarrollan un tema, ustedes van a estar entonces capaces de ya ir visualizando qué les interesa. Yo les puse en el tablón ejemplos, pero son solo ejemplos. Tú puedes escoger lo que quieras. Vamos a suponer que uno de ustedes está trabajando con unas plantas que son hierbas de forma de crecimiento. A lo mejor te interesa saber cómo se moldean o cómo son los niveles de la diversidad genética de las formas de crecimiento hierbas versus, por ejemplo, las angiospermas o plantas vasculares terrestres, es decir, tienes que controlar lo más que puedas, ya sea de filogenia, de taxonomía, etcétera, pero que tu pregunta se centre en algo y contrastas, por ejemplo, los niveles de diversidad genética contra los de los árboles, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí también te vas a encontrar mucha literatura. No te la vas a encontrar en artículos ad hoc donde hayan contrastado hierbas y donde hayan contrastado árboles. Tú tendrías que hacer la investigación por eso te digo, te conviene decir hierbas, pero plantas terrestres, árboles, pero terrestres, plantas, hierbas y árboles, pero todas angiospermas, por ejemplo, ¿no? Para que haya la comparación. ¿Sí me expliqué? Y entonces tú dices, mi proyecto de investigación del tema de genética de poblaciones es que contrasté, revisé, pues como esto me sirve para mi tesis o va a ser parte de la discusión de mis LICIT que se van a convertir en mi tesis de investigación. Yo hice una investigación tan profunda que ya de una vez agarré esos artículos que sé que me van a servir para la discusión de mis resultados y la maestra me dijo un mínimo, no sacas un proyecto de investigación de este tipo con al menos 15 o 20 publicaciones científicas, incluyendo artículos, capítulos de libro y algunas tesis. Yo la verdad las tesis no las recomiendo. Si ustedes bucean por la vida de la UNAM, se van a encontrar tesis de licenciatura que parecen realmente temas de investigación, pero también se van a encontrar desafortunadamente trabajos de investigación que parecen informes de prácticas semestrales y mal hechas, mal escritas, con faltas de ortografía, mal planteamiento, etcétera. Entonces, la calidad es algo que ustedes a lo largo de su vida, de su formación, la van a aprender. No nacemos con ella, la vamos aprendiendo. ¿Okay? Cuando alguien ya están mandando las propuestas por correo, yo los estoy tratando de contestar. Entonces, ya si en algún momento necesitamos usar este espacio para que todo el mundo clarifique dudas, pues sí también vamos a poder hacerlo. Bueno, vamos a entrar en materia. La clase pasada nos quedamos en una de las medidas de diversidad genética que se llama heterocigosidad y que se presta exclusivamente para los marcadores que encuentran los heterocigotos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú debes entonces de asegurarte que tu medida de heterocigosidad tenga ese requisito. En consecuencia, fíjate bien, las técnicas que detectan heterocigotos, pero que las trabajas con genomas haploides, va a ser imposible que los encuentren. ¿Y qué vamos a hacer entonces con esos casos? Pues que no van a ser sujetas de la medida de la heterocigosidad. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Y también en este escenario, tú considera que participan todos los alelos que están en los cromosomas sexuales del género heterogamético de la especie que estés trabajando o del grupo taxonómico. ¿Qué quiero decir con eso? En Homo sapiens, el heterogamético es el XY. El Y no tiene sus copias, sus alelos que le heredó el papá,
Los varones tienen el cromosoma y ellos tienen un set de alelos de ciertos genes que son propios de los varones y que no tienen su réplica o en el cromosoma X de su mamá. En Homo sapiens, el sexo heterogamético son los varones. En consecuencia, fíjate bien, también si tú estás analizando variación en esos alelos de los XY, tampoco vas a poder medirles heterocigosidad porque no existe. En contraste, les pregunto, las mujeres, las XX, los sexos, el sexo homogamético de la especie que sea, ¿es sujeta de que le midamos heterocigosidad en los cromosomas sexuales? Se los pregunté, no se los voy a contestar. ¿Nadie? ¿Ok? ¿Se quedan entonces con la duda? ¿Nadie participa? Yo tengo entendido que solo uno se expresa. Entonces pensaría que no. Necesito, García, que abras la cámara. Entonces, miren, mucha gente no está haciendo eso. Independientemente de que se exprese o no, eso es algo que siempre hemos... después vamos a ver cuando vayamos avanzando más, si eso es tan cierto, pero aquí la pregunta es muy sencilla. Para que ustedes midan heterocigosidad, ustedes necesitan detectar genotipos, ¿es correcto o es incorrecto? Es correcto. Es correcto. Yo necesito para una medida de heterocigosidad, homocigosidad, detectar genotipos, por definición, por marco teórico. ¿Sí? Ahora, después, en consecuencia, yo tengo que ver que los genes o los loci en los cuales me estoy enfocando me ofrezcan la oportunidad de tener dos copias, porque solamente con dos copias se conforman los genotipos, ¿sí? Dos copias por individuo para un cierto locus. Esos niveles de jerarquización ya deberían de haber sido superados. Entonces, los XX, ¿qué tienen las XX? Las XX, el sexo homogamético de cualquier especie, pues va a tener un X, por ejemplo, de la mamá y un X del papá. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el sexo homogamético yo sí puedo tener medidas de homocigosidad y heterocigosidad, ¿no? Porque acuérdate que si le restas a uno como está en el pizarrón desde la clase pasada, si le restas todo lo que está, las frecuencias de los homócigos a uno, porque es la máxima, la sumatoria máxima de todas las proporciones en una cierta población, no va a exceder el 1 o el 100%. Por convención la expresamos como cociente, ¿sí? Entonces decimos, a ese 1 le resto todas las proporciones de los tipos de homocigotos para el cierto locus. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que esa diferencia, de manera muy intuitiva, me va a decir que es la medida de la proporción de la heterocigosidad. ¿Sí? Ok, entonces vamos a completar esto y voy a necesitar entonces ya recurrir formalmente a la ecuación que ustedes presumen a estos niveles de que la manejan al revés y al derecho, que es Hardy-Weinberg. Entonces vamos a discernir a Hardy-Weinberg en hasta sus detalles, en sus últimas consecuencias. Kimura, en su libro de teoría neutral, hace una aseveración y dice que el modelo de Hardy-Weinberg está sobreestimado en su valor en
en el análisis de los procesos evolutivos. Eso es lo que dice Kimura. Y Kimura puede tener razón, pero el problema es que no tenemos un modelo de referencia para la gran mayoría de la genética de poblaciones e incluso de procesos evolutivos a largo plazo en genética en poblaciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que entonces lo vamos a seguir usando. Es muy simple, efectivamente, y entonces, si es tan simple, por la misma razón yo lo debería de entender cabalmente y entender cuándo sí, cuándo no, y por qué lo excluyo y qué hago cuando no se puede aplicar. Ok, entonces vamos a hacer. Ustedes, yo no voy a escribir esta vez nada, vamos a hacer ejercicios, 1 o 2, y todo lo que veamos hoy viene en el examen de pasado mañana, ¿sí? El examen de pasado mañana, en el orden alfabético, por apellido paterno, el arreglo del apellido paterno, así yo los voy a estar llamando, voy a llamar de 5 en 5 o voy a poner en la sala de espera a todos. El examen va a tener que ser grabado una vez que yo esté examinando a cada uno de ustedes. Eso les sirve a ustedes para protegerse y a mí también. ¿Sí? Entonces no les extrañe que en ese momento yo inicie la grabación. Entonces es por esto. Las cámaras deben de estar abiertas y les voy a decir cómo se va a examinar ya que estamos todos de una vez aquí en esta reunión para no tenerlo que explicar de uno por uno. Yo podría ponerles un problema porque ya vamos a estar en esa situación, o les podría poner un gel, o les podría poner que me expliquen los resultados de tal artículo, etcétera, etcétera. Te puedo compartir la pantalla, te puedo decir, abre tu artículo fulano de los que hemos estado viendo. Y de entrada, por ejemplo, si no tuvieras el artículo fulano de los que hemos estado analizando, yo no te voy a decir, te cambio la pregunta, yo te voy a decir, tienes 0 en esa respuesta, porque ni siquiera tuviste el material cuando se te proveyó el material. ¿Sí me explico? Entonces van a estar muy listos porque ustedes tienen que ser capaces de poder compartir pantalla. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor yo te digo, en este gel que tú estás viendo aquí y que te lo voy a estar compartiendo para que tú lo edites, señálame tal cosa, dime qué estás haciendo, dime qué se le puede medir, dime si hay polimorfismo, dime si ves, si te informa, si es multialélico, etcétera, etcétera. O sea, cosas muy sencillas, pero que sí necesitas pues estar bien ducho. No se espera, fíjense bien, que te tardes en los exámenes orales generalmente, cuando ya sabemos la respuesta, no nos tardamos más de 30 segundos los adultos en estructurar en una respuesta lógica y correcta. Una vez que yo ya sé un tema, o sea, sí lo sé, y lo único que tengo que decir es pedir un tiempo para estructurar la oración, para estructurar esto, y no son adivinanzas, no, yo les lo repito, no se extrañen que yo no les diga absolutamente nada en cada una de las preguntas que ustedes están respondiendo. No me puedo tardar muchísimo tiempo y les voy a hacer la siguiente oferta, que es una oferta que, por ejemplo, de sus compañeros, Daphne ya la conoce porque la utilicé para la reposición en ecología. Yo te voy a lanzar una pregunta y tú me la vas a contestar bien. Yo te voy a lanzar una segunda pregunta y me la contestas bien. Yo te lanzo una tercera pregunta, 3 preguntas, y las 3 las tienes bien. Te digo en ese momento, tú ya tienes 10 de calificación. 3 preguntas, 10. Fíjate bien, a todo dar. Si tú estudiaste, en menos de 5 minutos yo acabé de examinarte. ¿Sí? Esta es la razón por la cual los temas siempre van a estar acompañados de tareas para que yo esté monitoreando el aprendizaje.
porque efectivamente los exámenes orales se prestan a que no desarrolles tu capacidad de redacción, tu capacidad de investigación y otras competencias que aunque el curso no está, pero la licenciatura es formativa, aquí o se formaron o se formaron. Ya los posgrados ya son para que te dirijas a especialización, ya se da por hecho que tú ya tienes formación académica de una plataforma de un nivel profesional. Y nadie nos lo dice, pero aprender a escribir, aprender a redactar, aprender a investigar es parte de las columnas de un investigador. ¿Sí? Entonces, así va a ser. Vamos a suponer que de esas 3 preguntas me contestaste bien la primera, también la segunda, pero mal la tercera. Yo en ese momento te digo, tienes 8 de calificación. Fíjate bien, de 3 preguntas con 2 buenas tienes 8 de calificación. Y tú me dices, no, yo voy por el 10. En automático yo sí te voy a hacer hasta un tope. En ese momento tú renuncias al 8, en ese momento tú renuncias al 8 y lo que va a ocurrir es que yo te voy a llevar la N en lugar de 3 preguntas, te voy a llevar la N a 5 preguntas. ¿Sí? ¿Y qué va a significar eso? Cuando yo te llevo la N a 5 preguntas, tu 8 en una N igual a 3 se va a convertir en un 4, porque de 3 preguntas ya llevas una mal y se va a convertir a 5. ¿Qué quiere decir eso? Llevas 2, 4, una mal, 6 y 8. Aunque yo te hiciera las 5 preguntas, si las otras 2 las sacas bien, 2, 4, 6, 8, no hay diferencias significativas, no hay medias preguntas buenas, no hay, o la pregunta está bien o no está bien. ¿Sí? De ese modo, si te das cuenta, 2, 4, 6, 8, no tuvo ningún chiste. Habías tenido el 8 y sacas mal otra pregunta y una bien. Entonces, como una N igual a 5, cada pregunta vale 2 puntos, 2, 4, tienes un 6 de calificación. ¿Sí? Es decir, hasta que yo te termine de decir las 3 preguntas, yo te voy a hacer saber cómo vas, ¿sí? Si tú me contestaste mal, pues mal fue. O sea, pues mal fue, así de sencillo. Pero yo te lo voy a hacer ver en ese momento. ¿Sí queda claro cómo va a ser el examen? ¿Sí? Entonces el examen puede venir, te puedo preguntar una tabla de los artículos y te puedo decir, explícame esta tabla de este marcador molecular. Como tú sabes qué marcador es, yo te voy a decir, explícame la tabla. Todo eso. Yo te puedo decir, dime a partir de este dato, de estos marcadores, ¿qué medidas de diversidad genética se les aplican? Y te puedo decir, mencióname o hazme una lista de las medidas de diversidad genética, como que te puedo decir, dime o explícame las diferencias entre una H subíndice S que aparece para RAPIDS, una H subíndice S que aparece en el artículo de el contraste de las poblaciones de genética de las 2 especies de mamilaria. Explícame la tabla 1 de los datos de secuencias del ADN mitocondrial del quetzal. Puede ser algo así, o sea, puede ser algo así que de repente te puedes como poner a temblar. Te puedo poner un gel de Rapids en una misma pantalla y en un gel, una misma pantalla, un gel de almidón de isoenzimas y te puedo decir, dime todo lo que sepas de estas dos, nombres, ventajas, desventajas, qué se les mide, o sea, te lo puedo preguntar muy exhaustivamente o te lo puedo preguntar someramente, ¿sí? ¿Queda alguna duda? Ninguna. Bueno, entonces, así va a ser. Y para la siguiente examen, lo que voy a hacer es que voy a empezar la lista de abajo para arriba, ¿sí? Y en un tercer examen voy a empezar la lista, el bloque de los del medio.
Es decir, en algún momento todos van a estar como en la primera corte de examinados en la segunda. ¿Sí me expliqué? Entonces no siempre te va a tocar al principio. Si hay alguien que diga, maestra, yo quisiera que esté, porque soy muy nervioso, muy nerviosa, me da un ataque de ansiedad, a mí examíneme por favor primeritito, yo quiero ser el primero, ¿no? Entonces, pues si los demás no tienen problemas de que alguien se mete en la fila hasta adelante, pues no pasa nada, o sea, absolutamente nada, ¿sí? Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda o comentario, vamos a seguir avanzando. Les voy a pedir entonces que vamos a... Sí, Deni. Es que entonces las 5 preguntas serían para las personas que contestaron mal 2. Por ejemplo, también es otro caso. Vamos a suponer, porque yo no busco, pero yo te lo tengo que preguntar. Es decir, yo te hago saber en la tercera pregunta que las 3 las tienes mal. ¿Sí? O que 2 las tienes mal. El que tiene 3 mal va a ser para mí un conflicto. Porque aunque yo le haga 2 y las saque buenas, esa persona está reprobada. ¿Sí? Y en su momento, dependiendo de cómo yo vea, yo puedo incluso como lanzar todavía un ancla o un salvavidas y decirle, mira, ya sacaste 3 mal. Si las otras 2 buenas, solo si las otras 2 buenas las sacas bien, te hago una tercera para que al menos tengas un 6 en el examen. ¿Sí? O sea, más barco no puedo ser, ¿no? Y entonces te lanzo eso. Pero a lo mejor sacas una mal, yo te lo hago saber y te digo, pues, ya esto es así, 8, y estás en ese escenario donde aunque sacas las otras bien, ya no subes de 8, ¿sí? Entonces, es que no me hace mucho sentido que se hagan otras 2 preguntas más si como quiera no vas a poder aumentar del 8, ¿no? Por eso, pero tú lo vas a decidir. Es que hay gente, o sea, lo que pasa es que hay gente, Aarón, que como que de repente, o sea, no entienden o se ponen nerviosos o piensan que la cosa va a cambiar o quieren demostrar que sí saben, pero se equivocan, no lo sé. Pero entonces yo te lo digo, aguas con eso, porque en automático ya tu 8 se convirtió en un 4. ¿Sí? Sí, porque luego, o sea, una vez que tú dices, ay, maestra, yo no quiero un 8, yo quiero un 10, pues es que ya no es posible que lo saques. Bueno, es que yo sí las quiero seguir haciendo para ver, que vea que yo sí estudié, por ejemplo. Y él piensa que sí, o sea, sí está bien y sí lo entiendo, pero y a lo mejor sí la saca bien, pero esta ya está mal y yo allí sí no concedo cancelar una, ¿no? El salvavidas en todo caso, en su momento, en el momento, yo voy a estar evaluando y este es un problema que siempre vamos a enfrentar los profesores. Por eso los profesores dicen o un no tajante inflexible o decir, por ejemplo, una persona sacó 2 mal, no, yo no le digo nada, prosigue su examen, le digo, mira, ya tienes 2 mal, aquí ya estaría reprobado, porque no se puede hacer, pero si quieres, pues hacemos las otras 3, o lo detengo, a lo mejor lo detengo y le aviso en las 2, oye, ¿sabes qué? Ya llevas 2 mal. Y esa persona dice, mire maestra, ni estudié, no perdamos el tiempo, ¿no? Pero a veces creen que le hicieron así 15 minutos antes y pensaron, sí, ya la tengo. No, o sea, en un examen se prepara, no sé cómo le hagan ustedes, pero o sea, pues no, así no es, ¿no? Entonces sí, no tiene sentido, pero hay gente que se empeña pues, en hacerlo. Ahí no va a cambiar.
O sea, allí no va a cambiar algo, ¿no? O todo, eso se los digo, si bien, si alguien de ustedes dijera, no, es que a mí la maestra me hizo 6 preguntas y a los demás 5, pues es porque tú andabas bien mal y la maestra te lanzó un salvavidas queriendo que sacaras al menos el 6, lo cual pues no habla nada bien de ti, ¿no? ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Nada? Muy bien. Entonces, miren, vamos a ver a Hardy Weinberg y lo vamos a ver con detalles. A lo mejor para algunos va a ser aburrido, ni modo, les pido una disculpa, pero yo me tengo